Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis, como no, esos minutitos para compartir con nosotros y con el maravilloso, mágico e inigualable mundo de la filosofía. Aquí estamos de nuevo para compartir con vosotros pensamientos, reflexiones y, si es posible, como no, un ratito de entretenimiento que nos ayude a sobrellevar este día a día que a veces es tan complicado y tan difícil. El vuelo de Antares y Héroes del Pensamiento siguen creciendo. Nuestra página web, elvuelodeantares.com, cuya nueva versión se ha retrasado un poquito, pero esperamos que pronto vea la luz, por supuesto. Nuestros dos sitios de Facebook, la página El Vuelo de Antares y el grupo de filosofía Héroes del Pensamiento, para mantener un contacto más cercano con todos vosotros y que de paso, por supuesto, nos planteéis vuestras sugerencias, vuestras dudas y todo aquello que tengáis a bien plantear o preguntarnos, por supuesto que sí. Ahora también, queridos amigos, tenemos nuestro canal en YouTube, cuyo nombre es, por supuesto, Héroes del Pensamiento, en el que ya estamos colgando nuestros vídeos y, bueno, pues en el que los audios van a estar acompañados de pequeños esquemas y referencias explicativas, esperando que os guste la idea y que os pueda ayudar en esta tarea de entender, de comprender la filosofía, por la que seguro que sentís el mismo cariño que sentimos nosotros. Os recuerdo nuestro canal de YouTube, Héroes del Pensamiento, para todos vosotros, que poco a poco irá creciendo, espero que sí, con más vídeos y con nuevos proyectos. También me permito recordaros el nuevo trabajo de divulgación de filosofía de Héroes, Platón en Anfield, un libro que un servidor, Sera Sánchez, ha escrito con ilusión para todos vosotros, desde luego, cuya publicación va a correr a cargo de la editorial Laertes. Ya os he comentado en alguna ocasión que la obra trata de divulgar, de hacer llegar a la gente la filosofía por medio del fútbol. Y bueno, pues en esta obra vais a encontrar desde la búsqueda socrática de la esencia del Atlético de Madrid hasta los fundamentos filosóficos del fútbol inglés, pasando, entre otros muchos capítulos, entre otras muchas cuestiones, por un hipotético diálogo entre Del Bosque y Epícteto como valedores de un valor tan importante en filosofía y en la vida como es la humildad. Ojalá os guste, porque bueno, además necesitamos vuestro apoyo para seguir adelante. El vuelo de Antares y Héroes del Pensamiento crecen, nos exige mucho tiempo y mucha dedicación, que por supuesto que hacemos con mucho cariño para vosotros. Bueno, pues vamos a ver si podemos abordar el estudio de nuestro segundo punto, que es la teoría de las ideas, un punto fundamental para entender lo que es el pensamiento platónico. Si entendemos la teoría de las ideas, luego yo creo que es mucho más fácil comprender el resto de líneas fundamentales o básicas del pensamiento filosófico de Platón. Antes de empezar a exponer lo que es la teoría de las ideas, me gustaría hacer una pequeña introducción al origen de la teoría de las ideas. Quiero decir, ¿por qué Platón plantea una teoría como esta? ¿Cuáles son las influencias filosóficas que le llevan a decir lo que dice en esa teoría? Bueno, yo creo que para hacer esto, en primer lugar, tendríamos que tal vez retrotraernos a lo que es el origen de la filosofía. Y el origen de la filosofía, como más o menos todos habréis oído decir, es entendido como el paso del mito al logos. ¿Qué significa el paso del mito al logos? Bueno, pues significa que unos señores en la Jonia del siglo VI a.C. Se preguntaron por las preguntas que los seres humanos siempre se habían hecho, pero
La novedad es que intentaron responderlas de una manera distinta. No intentaron responderlas basándose en mitos, en cuentos, en leyendas, en narraciones, sino que intentaron responder a esas preguntas basándose en la razón, intentando buscar respuestas racionales. Es el paso del mito al logos. Por ejemplo, podemos decir, ahora ya cuando llueve no se defiende la idea de que es un dios el que llora, sino que supuestamente hay una serie de razones, las nubes se condensan, se enfrían, que hacen que el agua caiga. Es decir, no son los mitos o las leyendas las que van a explicar las cosas, sino que la respuesta que vamos a intentar encontrar son respuestas en base o basadas en la razón. ¿Qué significa en el fondo este paso del mito al logos? Bueno, lo que significa yo creo que es que se va a sustituir la idea de arbitrariedad por la idea de necesidad. ¿Qué quiere decir que se va a sustituir la idea de arbitrariedad por la idea de necesidad? Bueno, en la idea de arbitrariedad lo que expresa es que las cosas pasan sin que sepamos muy bien cómo y por qué. Pasan en todo caso por capricho divino, por capricho de los dioses. Pero si sustituimos esa idea por la idea de necesidad, esto lo que quiere decir es que las cosas ahora van a pasar por una determinada razón y que necesariamente se van a comportar siempre de la misma manera. No a veces, sino siempre. Por ejemplo, si yo digo que el agua, cuando hace muchísimo frío a una determinada temperatura, se congela, pues siempre que lleguemos a esa determinada temperatura baja, se va a congelar. Pero no un día sí y otro no, sino siempre. Es decir, las cosas ya no pasan por capricho divino, sino que pasan porque hay una razón que las explica. Tienen una forma de ser permanente o constante. Esa forma de ser permanente o constante significa que las cosas tienen unas propiedades permanentes o constantes que le hacen ser lo que son. Esas propiedades permanentes o constantes es lo que los griegos llamaron esencia. Esencia, lo que una cosa es y lo que la hace ser como es, y que se opone a las apariencias, lo que una cosa parece ser, pero en el fondo no es. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que hemos utilizado antes del agua. El agua parece hielo, líquido y vapor, pero en el fondo siempre es agua. Esa es su esencia. Así pues, hemos cambiado la idea de arbitrariedad, de que las cosas pasan por capricho divino, por la idea de necesidad. Es decir, ahora hay una razón que las explica. Esta idea es fundamental, es una de las ideas que a nosotros como especie nos define, es el origen de la ciencia, y las cosas pasan por una razón y además esa razón explica que siempre en determinadas circunstancias similares acabe pasando lo mismo, lo que nos permite conocerlo y predecirlo, además de expresarlo. Como os decía, eso es lo que significa el paso del mito al logos, intentar encontrar una respuesta no basada en mitos, sino basada en la razón, y por tanto sustituir la idea de arbitrariedad por la idea de necesidad. Hemos comentado que esa idea de necesidad está muy vinculada con las propiedades permanentes y constantes de las cosas, que les hace siempre comportarse de la misma manera, y tiene que ver por tanto con la esencia. La esencia, lo que una cosa es, frente a la apariencia, lo que una cosa parece ser. Esto es muy importante porque los griegos dieron un paso más y se preguntaron si en el fondo no habría una esencia o una sustancia que fuera el origen de todo lo que existe. Y esa fue la pregunta por el arjé de la physis, por el principio de la naturaleza, que es la pregunta con la que tradicionalmente se dice que empieza la filosofía. La respuesta que dieron a esta pregunta, bueno, pues interesa más o menos, pero lo que realmente interesa es que os deis cuenta que eran respuestas basadas en la razón, podríamos decir. Por ejemplo, Tales de Mileto dijo que el arjé de la physis, o sea, el principio de la naturaleza, era el agua. Anaximandro dijo que era el apeiron, Anaxímenes el aire. En fin, a lo mejor lo de Anaximandro el apeiron, que significa lo indefinido, lo indeterminado, bueno, os suena un poco raro, porque claro, decir lo indeterminado es como no decir nada. Pero pensar, por ejemplo, en el Big Bang. El Big Bang también se supone que comienza en una singularidad que por ser eso singularidad no entendemos lo que es, ¿no? También indefinida. Así que ahí había un poco de paralelismo. Bueno, así pues, los griegos entendieron, se dieron cuenta de que las cosas tenían distintas apariencias,
pero en el fondo tenían una esencia que les hacía ser como es. Y os recuerdo que esta idea de la esencia está vinculada a cambiar la idea de arbitrariedad por la de necesidad, propiedades permanentes o constantes de una cosa que las hace ser como es. Vale, la esencia. Aquí se abrió una dualidad clara: las apariencias que se captan por los sentidos frente a las esencias que se captan por medio de la razón. La mayoría del pensamiento griego entendió que la verdad estaba del lado de las esencias y por tanto que el conocimiento racional, que es el que me ofrece esos datos, estaba, por así decir, por encima del conocimiento sensorial. Aunque estoy simplificando, esa es la idea general. Pensemos por un momento que además el término griego para nombrar a la verdad es aletheia, y aletheia viene a significar desvelar, descubrir, quitar el velo, ver lo que hay detrás de ese velo. Esto es, ver detrás de lo que ese velo oculta, ver detrás de las apariencias las esencias. Estas dos líneas de pensamiento, que en el fondo me refiero a lo de apariencias frente a esencias, que en el fondo es el problema de lo uno y lo múltiple. Quiero decir con esto que los griegos se sorprendieron en un primer momento porque las cosas, pareciendo ser distintas, luego en realidad eran una y la misma. Es decir, nosotros podemos con el paso del tiempo parecer distintas personas, pero seguimos siendo la misma por más que nuestro aspecto parezca decir lo contrario. Esa lucha y ese problema de lo uno y lo múltiple estaba representado claramente por dos tradiciones filosóficas, una de las cuales es la de Parménides. Parménides decía que la realidad era inmutable, el ser es y el no ser no es. Decía, la realidad es inmutable y por tanto el cambio es ilusión, es algo falso, no se corresponde con la realidad. Lo que de verdad es tiene que ser inmutable y no ha de cambiar. Frente a esa tradición estaba la de Heráclito. Heráclito, que decía que el mundo estaba en constante cambio, en constante proceso, en constante movimiento. En cierto modo, Heráclito tenía una concepción dialéctica de la realidad. Eso significa que la realidad es un proceso en el que todo cambia y en el que la lucha de contrarios hace que las cosas sean como son. La lucha de contrarios significa que el día se opone a la noche, la guerra a la paz, la primavera al verano, otoño, hay una alternancia de estaciones, una lucha de opuestos, una lucha de contrarios, un proceso dialéctico, un cambio constante. La realidad está en perpetuo movimiento. Decía Heráclito que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, una metáfora para explicar cómo la realidad constantemente cambia. Te bañas, pero el agua en la que te has bañado pues ya ni siquiera a lo mejor existe. Bien, a esas dos tradiciones Platón tuvo acceso porque él se inició en la filosofía por medio de Crátilo, y Crátilo era discípulo de Heráclito. Pero cuando mataron a Sócrates, o cuando condenaron a muerte a Sócrates, Platón se marchó de Atenas y conoció también a Euclides de Megara, y este era seguidor de Parménides. Así que Platón, de alguna forma, tenía las dos tradiciones. La tradición que hablaba de que la realidad es cambiante, Crátilo, Heráclito, frente a la tradición de que la realidad es permanente, inmutable, mejor dicho, tradición defendida por Parménides y su discípulo Euclides de Megara. Por si fuera poco, además tenemos que añadir aquí la figura vital de Sócrates. Bueno, ¿qué pasa con Sócrates? Sócrates hizo algo muy importante, y es que cambió el objeto de reflexión filosófica, porque llevó la reflexión filosófica del ámbito de lo físico, que es de lo que hemos hablado aquí hasta ahora. Hasta ahora hemos hablado de la pregunta por Argela Physis, el principio de la naturaleza, la esencia de las cosas, pero en el fondo las cosas que tenemos ahí, incluso pues de nosotros mismos como seres físicos. Pero lo que hizo Sócrates fue llevar la reflexión filosófica al ámbito del ser humano, y con esto quiero decir a cuestiones éticas o cuestiones morales. Y ahí Sócrates se dispuso a buscar las esencias. Por ejemplo, Sócrates se puso a buscar la esencia de la justicia, la esencia de la bondad,